¿Qué tal, gente? Bienvenidos a No Sabemos Nada. El día de hoy tenemos un gran invitado, ya saben, ya vieron el título, pero quisiera hacerle honor a historias que él ha contado en diversas entrevistas y quisiera presentarlo como el hijo del Pipitillas, el hijo de Toñita, y también decir que posiblemente, ya no lo confirmará, su abuelo Timoteo lo enseñó a trabajar. Tiene 3 hijos, Teo y Marcelo, y Estíbalis. Correcto. Él es Teo González. ¿Cómo está, maestro? Oye, hizo la tarea y dice que no sabe nada. ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias por la invitación. Aquí estamos No. con todo gusto a participar. Y mira, no sabemos nada. Es un honor que esté acá. Y le voy a ser bien sincero. Estos programas que he estado grabando, Sí. yo he trabajado más en producción, es decir, detrás de... Detrás de. Y recientemente, este año, empecé con este proyecto. Y la verdad es que lo empecé porque quería hablar con personas porque quiero. Es decir, lo que pregunto, lo pregunto porque por lo general viene gente que es más grande que yo, exitosa y demás, Sí. y pregunto cosas que de verdad tengo duda. Cosas sobre ser papá, por ejemplo. Sí. Tengo un hijo chiquito. Cosas sobre las carreras de estas personas exitosas. Entonces, son dudas reales, ¿no? No, de repente ¿Y si... quieres que yo te la resuelva? Sí, mira aquí. Bueno, lo platicamos. De Venga. repente si... Incluso si hay algo que usted diga, no, eso es una mamada, no me estés preguntando eso, lo puede decir. No, hombre, con yo toda no confianza. tengo broncas. Yo, gracias a Dios, no tengo... ¿Sabes qué? De esto no me puedes preguntar, de esta. Sí. ¿Cómo va? Muy bien. Pues a ver, son 42 años de carrera. Sí. Son un montón de años. Sí, un chorrote. Yo no lo había pensado cuando de repente digo, hay gente que entra a trabajar y a los 30 años se jubila y se Sí. pensiona. Sí. Yo ni por aquí. Ni por aquí. O sea, yo ya puedo pensionarme, Claro. jubilarme, tengo 42 Claro. años. La bronca es que yo como artista o mis compañeros como artistas no hay pensión ni jubilación. Ya, Cuando sí. dejas de generar se acabó el ingreso. Sí, sí. Entonces sí hay que autopensionarse y autojubilarse con el entendimiento de que esto se acaba. Sí, y ¿sabe quién me faltó? Alguien muy importante en la ¿Quién? presentación, la señora Lupita. Uf. Y Justamente. Nicandra también, la esposa de Timoteo, mi Ya. mamá. Ya, sí. Fue mi abuela, pero ella fue mi mamá. Que usted Y le dice Lupita mamá. pues es codo con codo. Y justamente le quería preguntar sobre usted y Lupita. Hablaba de la pensión y demás, pero usted están salvos, ¿no? O sea, usted y la señora Lupita están tranquilos. Sí, ¿Todavía no? ahí te va. Lo que pasa es que yo sabía desde que jugaba fútbol que tampoco los jugadores tienen pensión ni jubilación una vez que se acaba. Yo decía, ok, ¿qué hay que hacer? Pues ahorrar. Un afore propio. Lo que caiga para el cajón, para el banco, una inversión, lo que sea, la cosa es no acabártelo. Y lo hemos hecho durante 42 años. Ya. Y Lupita y yo tenemos 38 años juntos. Vamos a cumplir 38 de casados más 1 de novios. Entonces son 39. Y desde que empezamos, ¿sabes qué? Vamos a cuidar, a ahorrar, a protegernos, a buscar la casa propia, a buscar los estudios de los hijos. Sí. Y desde el principio lo hicimos. Muy bien. Si ganábamos 10 pesos, nos gastábamos 2. Qué bueno. Y 8 para ahorrar. Sí, sí, Y claro. así lo hicimos durante muchos años. Entonces, lógicamente estamos pensando en que el día que dejemos de trabajar, pues no tener que andar dando lástima. Claro. Oye, pues regalen un showcito. Oye, un partido a beneficio. Sí. Oye, pues no. Pues- No, yo creo que si se puede llegar a la vejez con dignidad, Claro. sin tener que pedir nada, está bien. Pues me alegro mucho que vaya en un buen camino hacia ese objetivo, Sí. porque me queda claro que sigue siendo activo, la gente lo sigue buscando y Sí. demás. Entonces, qué bueno por eso. Quisiera comenzar con la parte de cómo se desarrolló su carácter. Es decir, pocas veces, yo nunca lo he visto, supongo Sí. que alguien sí, pero no hemos visto que usted trate a la gente con desdén. No. No hemos visto corajes en vivo que lo hayan grabado. No lo hemos visto borracho, etcétera, etcétera. No.
Y entonces, eso habla de la formación de un carácter. Porque luego hay gente que dice, es que tiene un carácter muy fuerte. Creo que los que se enojan y explotan, al contrario. Es porque tienen un carácter muy pobre. ¿no? Así es. Entonces, correcto. Quisiera preguntarle si este carácter, ¿usted cree que lo desarrolló, digamos, en su etapa de infancia? Si cree que ahí influyó su abuelo, es decir, el tema de aprender a trabajar desde muy chico, si ya estaba, si así nació. Es cúmulo de experiencias, ¿no? Hay una frase que dice, infancia es destino. Entonces, lo que viví en mi infancia, pues me marcó, ¿no? Algunas cosas tristes, otras cosas muy padres, pero me marcan para bien. Mi abuelo Timoteo y mi abuela Nicandra, que fueron realmente mis papás. Uh-huh. Ellos me educaron con valores, me dieron educación, me mandaron a la escuela y también me dieron educación de trabajo y de ahí viene el forjar el carácter, ¿no? El de decir, a ver, me dijeron que esto no era bueno y pues no lo voy a hacer. Sí. Porque ellos me dijeron y les creo, porque además lo hacían con hechos, no con palabras. Ellos daban el ejemplo, no eran buenas personas. Y entonces aprendí con ellos más la suma de lo que yo aprendí en la escuela, lo que fui aprendiendo en la calle y luego conocí personas que me ayudaron también a aterrizarme en muchas cosas, ¿no? Eso de ser prepotente o ver a la gente con desdén, no podía porque en mi casa me enseñaron que eso no se hace, ¿no? Claro. Mi primer empleo fue ser mesero y lavaplatos. ¿En la birria? ¿En la birrería? En la birrería. Entonces, ¿de qué me puedo creer si pues era un trabajo de servicio? Sí, claro. Entonces, para mí el servicio es muy padre y no es humillante ni nada. ¿Cómo voy a humillar a alguien que me viene a dar un servicio? Entonces, de ahí viene todo eso, ¿no? Y luego conocí personas, te digo, que me ayudaron, entre ellas Judith Jiménez, en paz descanse, que fue mi maestra de escatología. Fui con ella a terapia y me enseñó un chorro de cosas que las llevo a la vida cotidiana. Sí. Pero sí, el carácter se forjó con Timoteo, con Nicandra. A mi mamá no la conocía, a Toña, pero a mi papá sí, a Salvador el Pipitillas, también me formó, y mis hermanos. Claro. Y la raza, el barrio. Sí, el barrio te forja. Sí. El barrio te hace. Vamos a ir parte por parte. Yo recientemente, pues como le comentaba, ¿no? Tengo un hijo pequeño. Uh-huh. Estamos pensando si tenemos el segundo. Y de repente me vienen muchos pensamientos. Es decir, siento que la vida me está cambiando, ¿no? Pasé de ser un joven, ¿no? Una joven promesa a tener que resolver la vida de mi familia. Y entonces, de repente en las noches pienso en otros momentos de mi vida. Los días más felices o con menos preocupaciones era justamente cuando era muy pequeño. Y esto se lo comento porque vi que en una entrevista usted decía cómo empezó a improvisar en un chiste o con un chiste con sus hermanos. Sí. El de los ganchos. Que abre el ropero y estaban los ganchos sin ropa. Los ganchos solos, sí. ¿Cómo recuerda esos momentos? Porque además usted no vivía con ellos. No. Ellos vivían aparte. Sí. Esos momentos, ¿cómo lo recuerda? ¿Lo recuerda feliz? ¿Le da nostalgia? Tristes y felices. O sea, felices porque sabía que tenía hermanos y papá y los tenía cerca. Y triste porque no estaba yo con ellos o ellos conmigo. Ellos se habían ido a vivir a San Francisco del Rincón, estábamos en León. San Francisco del Rincón está muy cerca, no está lejos. Pero quieras o no, pues no nos veíamos. Entonces a veces el fin de semana o yo iba a San Pancho o alguno de mis hermanos iba a León y nos veíamos un ratito. Sí. Entonces a mí me daba mucha alegría porque sabía que tenía hermanos y papá. Claro. Pero luego dejaba de verlos. De ahí se regresan a León y vivían enfrente a un lado y ahí fue donde conté el chiste del famoso ropero con los ganchos sin ropa. Y poco tiempo duraron ahí y se fueron a vivir a México. Ahí fue más difícil porque pasaban años para vernos. Tiempo, imagínate un año completo, no, claro, sin ver a tu papá o a tus hermanos. Estaba cañón. No, bravísimo. Entonces cuando los veía me daba mucho gusto, pero ellos llegaban y tenían sus cosas que hacer. Sí. Entonces pues nos veíamos poco. Sí. Pues era duro también. Pero te digo, todo es aprendizaje al final de cuentas, ¿no? Si lo vas tomando por el lado amable, es padre. Y te digo, y viendo a mis hermanos contar chistes, fue donde me nació la idea de que yo podía hacerlo también. Y improvisé el chiste y todos se rieron porque se dieron cuenta que era un niño que estaba inventando cosas y que estaba echando más mentiras que nada. Y se botaron de la risa.
Y dije, mira, puedo hacerlos reír. Claro. Entonces lo que hice fue con mis amigos de mi edad y empecé a contarles chistes que yo escuchaba de mis hermanos y se reían. Entonces me descubrí bueno para esto. Sí, sí, sí. A ver, ahí va la primera pregunta, creo brava. A ver, no soy gay. Usted ha comentado varias veces en varias entrevistas que pues era el payaso en la escuela también. Sí. Y yo también. Ahí está. Pero por lo menos yo al tiempo lo relacioné justamente con que no la pasaba bien. O sea, tenía algunas carencias, sobre todo emocionales, Sí. ¿no? Y entonces eso lo tenía que suplir Yo o creo que cambiar por la interacción con los demás y que todos quisieran estar contigo, ¿no? No lo siento. Yo no creo lo que sientes también es parte de eso, ¿me entiendes? O sea, el no tener mis hermanos, mi papá conmigo, ser huérfano y de repente darte cuenta que a quien le decías mamá no es tu mamá, que es tu abuelita. Y digo, ¿qué onda, no? Sí, claro. Entonces, este tipo de situaciones son duros para un chavito. Sí. Y madurarlo está cañón, pasar ese trago amargo está difícil. Y de repente, saber que eres el centro de atención en algo es gratificante. Entonces, no es tratar de suplir, sino decir, hoy soy bueno para algo. Sí. El lado positivo de las cosas, ¿no? Entonces, me descubrí bueno para contar chistes y era una manera de ser el centro de atención en la escuela, en el barrio, en la cuadra, en el equipo de fútbol. Sí. Entonces, pero sí, yo creo que es una parte de descubrirte bueno para algo y no tratar de suplir, pero sí compensar. Sí. Y el tema de no sé cómo usted lo sienta, el tema del liderazgo o de que de repente la gente te sigue más, porque ya viviste cosas que a lo mejor otros cuando las vivan no saben cómo hacerlo y tú ya las viviste antes. Sí. ¿No sintió algo así un poco Sí, de... en ciertos momentos me tornaba como líder, sin ser un líder real, realmente, ¿no? Pero sí me daba cuenta que llegaba a poder a tener la batuta en algo, Sí. ¿no? Entonces también lo llegué a hacer. Algo que me ayudó mucho es que jugaba muy bien al fútbol desde muy chavito y haz de cuenta que yo a los 13, 14 años jugaba en la libre. Claro. Entonces les daba risa porque me tiraban balonazos y eran de cuero, pesados. Yo paraba el balonazo y lloraba. El madrazo. Ya me levantaba, despejaba y todos, ahora levántese, que no sé qué, me regañaban los adultos. Yo Los jugaba viejos. con hombres ya casados o jóvenes solteros, pero ya adultos, ¿no? De 21 años. Sí. Y yo tenía 14. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a juntar con gente mayor que yo y maduré muy rápido. Claro. Entonces, cuando llegué a jugar con juveniles a los 16 años, pues la verdad se me hacía jugar con niños, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue eso también, juntarme con gente mayor y me fue haciendo madurar. El tema, por ejemplo, de crecer sin su mamá es algo que alguien lo enfrenta, digamos, muy avanzada su vida, ¿no? Y la mayoría de las veces, pues adulto o adulto Sí. mayor. Y usted eso lo tuvo que lidiar desde que casi tiene memoria, ¿no? Sí. Uso de razón. Entonces, Sí. ese punto que debe ser de los más difíciles para el ser humano, Sí. usted lo tuvo que lidiar desde... Hasta la fecha, ¿eh? O sea, le lleva... Sí, o sea, la tristeza de no haber tenido mamá todavía me pega. Lo entiendo que no está conmigo y prueba superada, porque al principio me deprimía y duraba meses. Pero meses, en serio, triste. Y luego no, o sea, platico a mi mamá y se me salen las de San Pedro, Sí. pero no me deprimo. Entonces siento, Claro. valga la redundancia, siento el sentimiento Sí. y ya no pasa nada. O sea, retomo mi vida normal, ya no me deprimo. Entiendo que ella hizo su transición a otra dimensión y que pues dejó un legado en mis hermanos y conmigo. Sí, sí, sí. Vamos a regresar un poquito al tema del fútbol. Dice Albert Camus, no sé si sabía que Camus fue portero también. Fue portero del Arsenal de Inglaterra, de Londres. Y él decía que lo que más aprendió sobre la vida no fue de la filosofía, sino del fútbol. Es que el fútbol es una filosofía. Claro. Te Sí, enseña absolutamente todo. Te enseña Todo, te enseña todo. Mira, yo les digo dice, ¿qué hiciste para
para tener éxito, el éxito es relativo al final de cuentas, pero me ha ido bien, muy bien. Entonces le dije, me traje toda la filosofía del deporte para acá. ¿Cuál? Saber que esto es corto, a corto plazo. En el fútbol a los 35 años ya adiós. Como portero a lo mejor un poquito más, pero lo normal es que a los 35 dejes de generar. Y dices, ¿cómo? Pues si estoy bien chavo, para la vida, carnal, pero para el fútbol ya no. Sí. Entonces es corto plazo. En el medio en el que yo me muevo, que es la artisteada, a lo mejor es un poquito más prolongado, pero igual puede ser también a corto plazo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La disciplina. ¿Sabes qué? Entrenamiento es a las 10. No llegabas a las 10. Llegabas a las 9 para vestirte, vendarte los pies, y a las 10 ya estar en cancha. Sí. ¿Sí me entiendes? Y el mexicano a las 10, 10, 10, 5, 10, 10 andas llegando. No. Me traje la disciplina del deporte, del entrenamiento. Oye, la concentración, el autobús sale a las 4. Tú llegas antes de las 4. Sí. La concentración es estar ahí a la hora que te digan, se come a las 4. Y bajabas de tu habitación a comer a las 4. Y comes lo que te dé el médico. Entonces, toda esta disciplina me la traje acá. ¿Cuál otra? Lo que logres hacer, no te lo gastes. Inviértelo, ahórralo, multiplícalo. Entonces, sí. Aparte de la filosofía de la educación en casa. Claro. Y soy católico y en la Biblia también dice que los denarios hay que multiplicarlos, no hay que enterrarlos. Sí. Entonces, todo este cúmulo de experiencias o de aprendizaje, pues me lo traje para acá. El fútbol, ¿qué hace? Yo tengo grupos de cuando yo jugaba de chavito, de joven y profesionales, y seguimos en contacto todavía. Y nos decimos hermanos, porque el fútbol te da hermanos, más que amigos. Claro. Y dicen, ¿cuándo vas a dejar de fútbol? Hasta el día que me muera. Yo sigo jugando, tengo 65 años ya. El 28 de los cumplo primero Dios, y sigo jugando. Y mañana tengo mi partido a las 2 de la tarde, y si no tengo trabajo yo voy y juego. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es mi motor de la semana. Fíjese que sobre esto que me estaba comentando, tengo dos comentarios. Uno es que yo creo que en la cancha conoces a las personas realmente como son. Sí. Porque de repente ves a alguien que es medio tímido o lo que sea, pero cuando lo ves dentro, ves su personalidad real. También pasa al revés. Sí. Pasa que de repente afuera ves al extrovertido y lo que sea, y adentro se hace chiquito. Entonces creo que dentro de la cancha conoces a las personas como de verdad como es el son. Carácter, ¿no? Claro. Forja el carácter. ¿Quién sale adelante? ¿Quién se deprime? Hay gente que va perdiendo 3-0 y dice, ya la regamos. Y te levantas y empatas, ¿no? Sí. Ahí me llegó a pasar como profesional contra Monterrey. Íbamos perdiendo 3-0 y entré de cambio. Y los que entramos, ¿qué? Nos rompemos el hocico. Órale. Salimos y empatamos 3-3 y casi ganamos el partido. Si no es porque el cuate que metió y que tiró tan lento, que llegó un defensa y la sacó de la raya, pero íbamos a ganar 4-3. Entonces, el carácter, el decir sí se puede, el perdiste un partido, pero no la temporada completa, siempre levantar la cara, porque no vas a ser invicto todos los años, ¿no? Sí, sí. Siempre va a haber un equipo que a lo mejor te gane, te empate o te saquen el partido de llevarlo ganado. Entonces, ahí te forjas en carácter. Claro, también. Claro. Y la otra reflexión que entiendo del fútbol es las obligaciones que tenemos con nosotros mismos y sobre todo con los compañeros. Hay veces y está bien, puede ser que seas más talentoso que los demás, pero hay momentos en los que el talento no es suficiente y hay que meterle y hay que correr. Y entonces también ahí, si el talentoso lo hace, entonces no es nada más un talentoso, sino un líder que inspira a los demás. Correcto. Y además entender lo que es equipo. Claro. Si realmente crees que eres solo, pues métete a jugar tenis en singles o box. O algo así, pero si juegas en equipo, tienes que entender lo que, aunque seas el líder y el más picudo de todos, sin los demás no haces nada. ¿Qué hubiera hecho Pelé sin el equipo de Brasil aquí en el 70, ¿no? Uh-huh. Que yo lo vi jugar en vivo y era impresionante. Ahí me preguntan, ¿quién es el mejor? Pelé, de verdad. Pelé hacía cosas extraordinarias. Sí. Que Maradona, extraordinario. Y lo conocí en persona. Y también viste a Maradona. Me tomé la foto, sí. Que vinieron a León a jugar con argentinos, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué? Pero primero cuéntame de Pelé. O sea, de Pelé he visto muy poco. Híjole. Pelé, yo lo vi jugar en vivo, ya con conciencia en 1970. Sí.
en el Mundial. No, resorteaba, cabeceaba, pateaba con las dos, driblaba, hacía freno, volvía a arrancar. Que además era un equipazo, ¿no? Un equipazo. Rivelino. No, Tostao, Pelé, Tostao, Rivelino, Jairzinho. Gerson, Jairzinho, estaba Carlos Alberto. El más malo era el portero y era bueno, ¿no? Félix. Pero, no, un equipazo, por donde lo vieras, Sí. estaba muy completo. Era otro tipo de fútbol, a lo mejor más lento y todo, pero Brasil, un equipazo. Y Pelé, digo, hemos visto, por ejemplo, un resorteo de Cristiano Ronaldo donde va cabeceando y los hombres están aquí abajo de él. Sí. Bueno, hay una foto donde Pelé está saltando. En el Azteca. Igual, a la misma posición, y ves un tipo abajo de sus rodillas. Sí. Y en lo el ves partido contra pateando Italia, con la ¿no? izquierda, derecha, chilena. Hay una jugada contra Inglaterra, aquí en el Jalisco, donde cabecea hacia abajo y Gordon Banks se la saca a bote pronto y por arriba, que es una jugada de futbolera extraordinaria. El gol que nunca fue. Sí, también en el Jalisco, ¿no? Contra Uruguay, un pase cruzado, él llega corriendo y Mazurkiewicz sale y él lo deja pasar el balón, ¿no? Sí. Y él se va con Pelé y la pelota sale por el otro lado, da la vuelta completa, tira y sale por nada, ¿no? Sí, el gol que nunca fue. Y entonces yo lo veía jugar y aparte como persona, pues hombre, hasta que se murió. Y Maradona, un genio, pero con problemas muy graves de soberbia, alcoholismo, drogadicción y todo ese tipo de arrastres negativos. Sí. Como jugador extraordinario, como persona, pues dejó mucho que desear. Que Pelé tenía compadre, creo que era un compadre, Mauro Ramos, creo que era su cuñado, que jugó en el Oro. De hecho, lo invitaron a jugar. Jugaron con el equipo Jalisco, cuadrangular, un cuadrangular, y Pelé jugó con el Jalisco. Con el Jalisco. Nos la contó don Roberto Guerrero. Roberto Guerrero, sí, él vivió todo eso. Pues es el decano de los locutores. Sí, es el récord Guinness, que no lo han hecho oficial, pero es el récord Guinness de mundiales asistidos desde el 66 hasta el último. 14 creo que me dijo que llevaba. Sí. Sí, no, pues un montón. Es un chorro. No, sí. Seguimos un poco con lo de fútbol. Me gusta mucho también el fútbol. Compartiste vestidor con Caviño. Sí. Con el Cabo Caviño de Banibaldo. 2 años. Me platica la Volpe. A ver, ¿tú qué dices? Sí. Pero me dice la Volpe, Caviño te partía el arco. O sea, eran unos fierrazos que yo hoy no veo, me dice la Volpe. Sí. ¿Cómo fue estar con Caviño? ¿Cómo era? Y también jugando. Era muy profesional. Era muy serio. Ya. Pero conmigo se doblaba de la risa. Se botaba de la risa. Pero era muy profesional. Y ya cuando estaba con nosotros en el León, ya era mayorcito, no era joven. Ya. Entonces era muy administrado. Si él veía una pelota que no iba a ganar, no se desgastaba. Ya no iba. Pero si veía una pelota en que él, ¿sabe? Hacía el pique y se entregaba y pateaba durísimo. Estaba yo con el doctor Gustavo Gutiérrez, en paz descanse, que era el médico. Le digo, oye, doctor, ¿no tendré cáncer? Me dice, ¿por qué? Le digo, mira, me salen rayas de sangre molida en las uñas. Digo, son los tirazos de Caviño, baboso. Órale. Pues sí, pateaba fortísimo Caviño. Sí. Junto con otros, Pitufo Mendizábal también pateaba fuerte. Y contrarios, pues Reinaldo Gualdini. Reinaldo. Yo hablo, Carlos López Bugre también, que lo tuve de compañero. Pero sí, pateaba muy fuerte y cabeceaba. Y era un tipo de área. Sí. Pateaba con las dos piernas, no al mismo tiempo, porque se hubiera caído. Pero pateaba muy bien. Y te digo, era muy profesional y conmigo se divertía. Claro. Ahorita vamos a platicar de la anécdota esta que has contado de que prácticamente ellos te subieron al escenario. Sí. Pero, como estamos hablando de fútbol, quería preguntarte, ¿tú viste a Caviño y viste a Cardoso? Sí. ¿Quién se te hace mejor delantero? Pues mira, los números no mienten. El máximo anotador de todos los tiempos en la historia del fútbol mexicano se llama Evanibaldo Castro Caviño. Y ni siquiera Cardoso, que lo respeto y además me encanta como centro delantero y golazos increíbles, pero ni siquiera es el número 2. El número 2 es Hermosillo. Carlos Hermosillo. El grandote de Cerro Grande, ¿le dicen? El Cerro Azul. Cerro Azul. Veracruz. Entonces yo creo que Caviño. Sin menospreciar mis respetos para el guaraní, el príncipe guaraní,
y mi admiración y todo, pero creo que Caviño lo supero por los números. Y también tuviste como compañero a Eusebio, que fue compañero de Pelé. Pelé, Carlos de Jesús Eusebio, que yo lo conocía porque llegó a la UDG, por eso se le llamaba los Leones Negros. Estaba Carlos de Jesús Eusebio, Jair Nené, que no era de color, él era blanco, pero también estaba Roberto da Silva. Es un equipazo, ¿no? Sí. Un equipazo. La UDG le decían los Leones Negros. Luego se va a Monterrey y luego llega León. Carlos de Jesús Eusebio, simpaticísimo, muy amable, también en paz descanse, ya murió. Muy de su familia, muy de su casa y muy divertido. Pero imagínate, él jugó en Santos de Brasil y fue compañero de Pelé. Sí. Entonces yo jugué con alguien que jugó con Pelé. Claro, ¿no? De rebote. No, y además dicen que ese Santos, el de Pelé, sí. O sea, bueno, dicen que la liga brasilera en ese tiempo era la mejor liga del mundo. Entonces, pues traía a nivel importante. ¿Qué harían los equipos europeos sin los extranjeros, sobre todo brasileños? Sí, no, pues. Si a alguien le da calidad, claro. Han sido los extranjeros, inclusive el fútbol mexicano, ¿no? Sí. Tenemos muchos jugadores mexicanos, pero también han venido extranjeros a darle calidad. Hablando de Cardoso, de Caviño, de Carlos de Jesús Eusebio y tantos otros, ¿no? Hay una anécdota que usted cuenta que precisamente con sus compañeros de León lo animaron a subirse al escenario. Sí. Quiero que se sitúe en ese momento y no tanto que nos hable de los chistes como tal, porque, paréntesis, a mí me cae gordo cuando voy a una reunión y me dicen, oye, ¿cómo viste el partido de tal? Y compa, pues es trabajo y estoy aquí. Quiero que se sitúe en ese momento y nos cuente más o menos cómo era el lugar, cuánta gente le cabía, por qué estaba el equipo ahí. Sí, fíjate que no fue el equipo, eran algunos compañeros que fueron a tomarse una cena y una cerveza. Y me dijo un amigo, Andrés Medina, le decimos La Flaca, vivíamos en una casa, Pitufo Mendizábal, Enrique Rivas, Toño Massa y yo. Y llegaba siempre Andrés Medina y hacer la comparsa. Y estaba yo solo. Y llegó y me dijo, ¿por qué tan solo? Dije, pues no están. Dijo, están en búnkers. Vamos. Pues órale. Y llegué yo y estaba tocando un grupo. ¿Se fueron en carro? ¿Se fueron caminando? No, nos fuimos en carro. En el carro de La Flaca Medina, una Caribe blanca. Llegamos al bar y ya estaban todos ahí. Estaba los que te acabo de decir, más Víctor Aguado, Toño Luna, que él no era jugador, pero era buen amigo. Y ahí estaba. Me senté con ellos y estaba tocando un grupo musical de Roger Spencer. Roger Spencer es un inglés que vivía en León y daba clases. Y en los ratos de esparcimiento tocaba en el grupo. Y estaban tocando la canción del vendedor de plátanos. Y hay una parte donde dice, Teo. Y el público le hace la segunda, Teo. Luego, Teo. Entonces, cuando él decía Teo, todos gritaban Teo, pero me apuntaban a mí. Entonces, cuando decía Pite Teo, todos decían pinche Teo. Entonces le llamó la atención que me estuvieran apuntando. Entonces se bajó del escenario y me da una armónica. Me dice, tócala. Le digo, no, tiene babas. Y todos se rieron. Y le dije, no sé tocar. Dice, bueno, canta, y me da el micrófono. Le digo, no. Y le dice a la gente que cante, y toda la gente, sí, que cante. Y todos mis cuates, sí, órale, parale. Entonces yo me levanto y yo no sé hablar inglés. Y un ejemplo, si él decía yesterday, yo decía day, y la gente estaba riendo. Entonces él vio que la gente estaba riendo y lo que estaba yo haciendo. Me dice, a ver, tú ni tocas ni cantas, ¿qué haces? Y le digo, no, pues yo cuento chistes. Y todos mis cuates, sí, es muy bueno, que no sé qué. Me sentí apoyado por ellos. Claro. No me dio pánico escénico porque estaba apoyado por ellos. Entonces el público, sí. El público no sabía quién era yo no era conocido, ni famoso. Y el público, sí, que cuente chistes. Me siento apoyado, cuento el primero y explota aquello. Y dije, caramba, es bonito que gente que no te conoce se ría. Porque yo lo había hecho yo por los conocidos. Entonces me prendí y me aventé como 30, 40 minutos. Y ahí realmente me ofrecieron el trabajo. Que originalmente les dije que no, y luego cuando me dijeron que me iban a pagar, dije, entonces sí. Pero sí fue en búnkers y yo creo que le cabían unas 200 personas. Es decir, esa noche
el dueño del lugar lo vio, porque Sí. después fue a buscarlo. Ahí te va. Beto Bello, acabando yo el palomazo, me voy a la mesa y todos. ¡Ah! Yo me sentí padre, pues la gente, oye, muy bien. Y otra vez decían, Teo. Sí. Entonces ya me senté con ellos y llega el dueño, me dijo, oye, mucho gusto, yo soy Beto Bello, soy el dueño de aquí del lugar. Oye, me encantó cómo haces tu trabajo, te doy chamba. Le digo, no puedo, juego fútbol y no hay chance de trabajar. Bueno, ahí quedó. Sí. Pero el miércoles tocaba hacer interescuadra y yo estaba jugando titular. Y él se metió hasta la cancha del estadio, aquí a un lado del poste. ¿Qué onda? Le digo, ay, ¿qué hubo? Y yo jugando. Oye, fíjate que el grupo musical no va a ir. Mañana jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Y yo necesito algo que entretenga a mi gente. ¿Por qué no vas a hacer el show? Le digo, no puedo. Te pago 10,000 pesos. Sí puedo. Y le dije que sí. Y arranqué al día siguiente, el jueves. Yo originalmente pensé que era por los 4 días. Sí. A la hora que termino el primer día me fue padrísimo, me fue extraordinariamente bien. Y él me dice, oye, yo encantado, espero que tú también, el público está encantado. ¿Quieres que te pague el domingo todo junto o te doy tus 10,000 pesos ahorita? Yo había pensado que era por 4 días. Sí. Dije, pero si es diario, pues a ver, dámelos. Y me los dio. Y dije, uy, qué padre. No, pues ahí voy al día siguiente y otros 10, y el sábado otros 10, y el domingo otros 10. Dije, de aquí soy. Y ahí arranqué, 1 de septiembre de 1983. Fíjese, él, Beto Bello. Beto Bello. Beto Bello estaba en un predicamento porque no tenía cómo resolver. El grupo. Y él tuvo, pues, los huevos de ir a buscarlo. Sí. Y usted es muy creyente. Usted se lo adjudica a Dios, ¿no? Decisiones Por supuesto. de Dios. Mira, Dios mueve los hilos en el universo para que las cosas se den. Yo me esforzaba, hacía todas las cosas por el fútbol. Y el fútbol, no el fútbol en sí, sino la gente, no me trataba bien. Yo decía, ¿qué onda, no? ¿Por qué debutaron Alejandro López y no yo? Sí. Al final de cuentas, digo, Alejandro no hizo nada, no pasó nada con él. ¿Qué hubiera pasado conmigo? Yo sé que hubiera pasado algo conmigo porque me conozco, sé cómo soy. Claro. Pero como que Dios dijo, por acá. Y yo decía, no, por acá. Y a mí la comedia me trató bien desde el primer día. Muy bien. O sea, en aplausos, pero en economía también. Muy bien. Imagínate, yo ganaba 7,000 pesos al mes. Al mes era mi sueldo. Sí. 3,000 pesos a la quincena. 3,500 pesos a la quincena. Acá me daban 10,000 por 45 minutos. Sí. O sea, la comedia me trataba muy bien, el fútbol no. Me subieron el sueldo porque me dijeron que ya no querían que hiciera show. Me subieron el sueldo a 15 y luego gané 30 y luego 60 y terminé con 90. Pero imagínate, pasaron 3 años, yo ganaba 90,000 pesos. Sí. Y yo por un show me daban 200,000 después. Claro. Entonces, la comedia siempre me trató bien, el fútbol no me trataba bien. Y yo dije, ok, Dios me dio por este lado y me dio me puso los caminos. Y usted siguió terco. Ah, sí. Porque soy bien terco. Pasó eso, Sí. le pagaron más, siguió con el León. Pasaron 3 años más o menos. 2 años y medio. 2 años y medio más. Cuando me dieron las gracias. Porque tenía la posibilidad de seguir haciendo eso. Pero usted prefirió, o sea, seguir jugando con León. Jugando fútbol y hacer shows de vez en cuando para agarrar dinero. Vendía quesos. Y hacía los shows, entonces ahí le estaba campechaneando. Viene un suceso que posiblemente es cuando ya usted entendió, pero Dios, para usted que cree en Dios y los que crean en lo que quieran creer, universo, azar o lo que cada quien quiera creer, le siguen diciendo, oye, es por acá, güey. Sí. Usted se haya aferrado allá en el fútbol. Aferrado. Hasta que no pudo más, porque León le dijo, ya no te vamos a pagar. Si quieres venir, ven, pero no te vamos a pagar. Ah, por cierto, tiene una anécdota de que gracias a usted se jugaron los partidos del Mundial en León. Sí. No estaban completas las porterías. Lo que pasa es que yo siendo todavía jugador de León, me dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos ayudas en la sede a todo lo que se necesite y todo esto? Y terminando el Mundial, te firmamos por 1 año más. Le dije, órale, va.
Entonces yo les ayudo, oye, necesitamos ir a México por esto, yo voy. Entonces yo me iba en carro y llegaba y arreglaba todo lo que teníamos que arreglar de la Federación Mexicana de Fútbol o de la FIFA, y me regresaba a León y traía lo que tenía que traer, llevaba lo que tenía que llevar y todo. Y el primer partido del Mundial del 86 en León, todo estaba preparado, llegaron las redes, las colocamos, pero no llegaron los tensores, que eran los que jalaban las cuerdas que jalaban las redes para que quedaran cuadradas, que era el primer mundial con redes cuadradas porque antes eran redonditas. Y pues el árbitro sale y dijo, no se puede llevar a cabo el partido así porque ¿Eso fue un día antes? No, el mero día. El mero día del partido. Las quedaban como cortinas así sobre la portería, ¿no? Dijo, no pueden estar así. Es que no llegaron, pues no hay partido. Si no hay tensores, no hay partido. Pues imagínate, la sede se volvió loca. Los directivos, Claro. ¿Qué hacemos? Le dije, ahorita vengo. Y me fui a la Comercial Mexicana, que estaba en la calle López Mateos y Mérida. Ya no existe, la tumbaron. Y compré tendederos de plástico. Y ahí mero. Y fui y los amarré. Los amarré con las mallas ciclónicas del público. Siempre hay tubos a cierta distancia. Ahí los amarré. Fui con el árbitro al vestidor, le toqué. ¿Qué pasó? Dije, ¿puede venir a ver las porterías? Sí, ¿cómo no llegó? Dijo, perfecto. Todos los 4 partidos del Mundial que se jugaron en León se jugaron con mis tendederos en las redes. ¿Se acuerda de qué nacionalidad era el árbitro? No recuerdo. Pero ahí te va. Creo que era portugués. Ya. Porque inclusive me regaló un fistol. Ya. No recuerdo bien, te mentiría, pero como fueron varios partidos, me tocó el de aquí de México. ¿Te acuerdas? El de aquí de México. Son 2. Arturo Bricio. Y su hermano. Pero no, esa vez me tocó Arturo Bricio, me tocó ¿No estuvo Yamasaki? No, ya no estaba Yamasaki. Él era de los directivos de los árbitros. Ya. También, pero sí conocía a don Arturo también. Pero estaba Arturo Bricio, me tocó. Arturo y Eduardo es el hermano, ¿no? No, Lalo Bricio, Eduardo Bricio. Sí. Me tocó este árbitro portugués. Híjole, ya no me acuerdo más, pero creo que era el portugués el que me tocó. Ya. No, pues le salvó el partido. Salvé el Mundial, el León. No, mira, algo hubiera pasado, pero a mí se me ocurrió y lo hice. A ver, entonces, después de eso, viene, y lo platicamos antes de la entrevista, el fútbol es muy injusto. Por lo menos creo yo que es muy injusto. A mí me tocó, o me tardé 27 años en ver campeón a mi equipo. Mi papá no lo había visto nunca. Y a mi abuelo no le volvió a tocar ver al Atlas campeón de nuevo. Por un lado, es decir, los de Atlas, porque tuvimos buenos equipos en el camino, lo de la Volpe, por ejemplo. Sí. Con la selección mexicana, por ejemplo. En 2002 era nuestro caminito. Porque me parece que Estados Unidos perdió contra Turquía. Yo creo que México es más que Turquía. Sí. Turquía llegó a la semifinal. O sea, el fútbol es viendo gente a veces. Mira, ahí te va. En el Mundial del 86 México tenía un gran equipo. Creo que había grupo dentro del vestidor y no le dieron a Hugo Sánchez la calidad o cantidad de juego que tenían que haberle dado para él lucir. Como que lo boicotearon. A lo mejor muchos se quedan callados, pero yo no. ¿Tomás Boy entre ellos? Yo creo que sí. ¿Por qué era Tomás Boy, Negrete? Pues yo creo que el líder era Tomás Boy. No hablo mal de él, porque además era un líder, pero había gente, híjole, imagínate si en vez de Tomás Boy hubiera estado Benjamín Galindo, que tenía 26 años en ese entonces, estaba entero Benjamín. Claro. Y era un líder con las 2 piernas. Hubiera sido otro ritmo el del fútbol, pero bueno, no se hizo. Pero se jugó contra Alemania, hizo un gol el abuelo Cruz y marcaron amontonamiento porque no vi nada más. Que además lo sacaron del Azteca a México y ese partido lo jugó en Monterrey. Fueron a jugar a Monterrey. Pero yo creo que la FIFA también tiene la consigna de cuidar a los grandes, ¿no? Imagínate cómo Alemania fuera. Claro. Y México ganó y lo echaron. Aquel partido contra Holanda, que el famoso no era penal, por Dios. Digo, yo entiendo que el gol de córner, que sí lo hicieron, está bien. Pero el de Robben... No, pero además, si se hubieran ido a tiempo extra, yo creo que lo gana México en tiempo extra. Que no roben, o sea, claro. Eso fue...
aquel partido que dirigió Aguirre también contra Estados Unidos, yo creo que hubo algo ahí, un arreglo, porque Estados Unidos no traía equipo para borrar a México del mapa. Entonces, no era el Estados Unidos de ahora, era... Siempre ha habido como un arreglo, como unas cosas ahí. Pero yo, por ejemplo, ese mundial, cuando gana Argentina con un gol que tira al de 2006, el de Maxi. El de Maxi, que lo para y le pega. Si intenta 100, no le sale. Claro. Le salió, fue... Ay, hijo de su madre, la injusticia del fútbol. Pero bueno, así pasa. Y creo que México ha tenido... Y mira, es tan ingrato que hoy que no le veo yo realmente una selección contundente. Futuro prometedor. Y ahora resulta que va a ser la que va a pasar, ¿no? Al quinto partido, que ya se jugó ese quinto partido. Fue contra Alemania, en el Mundial del 86. Ya se jugó ese quinto partido. Es que ahorita con la selección que tenemos, nomás de acordarme del Mundial me pongo nervioso. O sea, yo no le veo... Yo tampoco le veo un liderazgo, pero... A ver, lo que sí es cierto es que históricamente a los locales también luego hay ayuditas, como Corea-Japón, sí. Que llegó a semifinal Corea con un montón de ayudas. O sea, ya me da igual cómo sea, pero... también van a ayudar a Estados Unidos y a Canadá, ¿no? También. Pues ojalá que esta vez yo me equivoque y no le veo yo los tamaños a la selección y que de repente me callen el hocico. Ojalá. Y jueguen no al quinto, sino el sexto y el octavo partido. Ojalá. Entonces, estamos hablando de la injusticia del fútbol. Hasta que le dicen, no te vamos a pagar. Si quieres, ahí está. Sí. En ese momento usted lo deja, porque como decía mi abuelo, con gracias no chilla la manteca. Sí. Y tenía que resolver el tema del dinero para la familia. Sí. En ese momento... usted ya tenía el tema de la birrería, se puso a vender birria en un tianguis. En un mercado. ¿Un mercado? Un mercado que se llama El Carro Verde. ¿Vendía los quesos? Sí. Y ahí fue cuando empezó ya a buscar más shows, supongo. Sí, ya hacía más shows, eran más seguidos y todo esto. Y cuando el León no me querían pagar sueldo, dije, no, ahora sí, con permiso, muchas gracias. La temporada 90-91, muchas gracias. Ese año hicieron un buen torneo, no pasó nada, pero el siguiente año fueron campeones con Bucetich, con Víctor Manuel. Pero sí, no me quisieron pagar. Dije, perfecto, hasta aquí llegó mi intento de hacer las cosas. Me invitan a venirme a Guadalajara y ya me vengo a Guadalajara. Y empiezo a hacer televisión hace 35 años. ¿Qué le dijo la señora Lupita cuando usted le dijo, ahí fue ya el fútbol? Estaba bien. Fíjate que algo que he tenido siempre me ha apoyado. Yo cuando... dejo de vender la birria para irme a hacer mi última prueba con el León, me dijo, va, órale, inténtalo. O sea, no me dijo, oye, ¿cómo crees? Sí. No, inténtalo. Y si no pasa, hacemos otra cosa. Sí. O sea, siempre me ha apoyado en todo, ¿eh? Entonces, cuando me dijeron que no me pagaban, le dije, no, pues muchas gracias. ¿Sabes qué? Que no me pagan. Está bien, no pasa nada. Sí. Y si vendíamos birria, cuando me invitan a venirme a Guadalajara, pues vendí el local y igual le dije, oye, que vaya, vámonos, donde quiera, yo contigo, donde sea. Sí. Si mira, vamos a Guadalajara, si no pasa nada, nos regresamos. Pues sí, es cierto. Tenía un bebé recién nacido y otro de 1 año. Dice, mira, no van a la escuela. No tengo el problema de cambiarlos de escuela y todo. Son bebés, entonces, órale. Teo es el grande. Y Teo es el mayor, sí. Y Marcelo es el del medio. A ver, ahí estoy perdido un poco en el tiempo. ¿Tenía Marcelo entonces 1 año? ¿O Teo tenía 1 año? Teo tenía 1 año. Ya. Marcelo estaba recién nacido. Se llevan 1 año, casi 2 meses. 1 año, 2 meses. Ya. Teo es del 13 de febrero y Marcelo del 23 de abril. 90 y 91. Cuando se vienen a Guadalajara, viene a Badegane. Badegane, programa de concursos. Y no sabía, o sea, usted venía pues, a ver qué pasaba. Sí, me dijo que era de concursos, Lalo Armendi, el de Lalo y Lagrimita. Ya. Pero no sabía bien cómo le iban a manejar y el concepto. Y arranqué ahí, conduciendo el programa con Magda Rodríguez, en paz descanse. Que Magda Rodríguez es una institución, ¿no? De la producción. Sí, murió hace poco produciendo el programa de hoy, el del Canal de las Estrellas, el programa de hoy. De hecho, todavía lo sigue produciendo su hermana. Y su hija está como conductora, Andrea, pero su mamá de Andrea, Magda Rodríguez y yo éramos los conductores de este programa de Badegane. Ya. Tengo fotos del primer día que estuvimos ahí. Y al tiempo, o sea, empieza a resultar esto bien.
A nivel de cancha, ¿cómo estuvo? O sea, ¿quién lo invitó? ¿Cómo? Se termina el programa de Va de Gane y Saludo Amigos, que eran 2 programas que tenía yo con Lalo Armendi y Lalo Lagrimita. Se acaba mi contrato y me ofrecen quedarme para hacer un programa que se llama Mediodía Solo Alegría. Al Mediodía Solo Alegría con Rodrigo Cabello, Pascal también, ni una patinada de mosca. Estaba Lalito España, Luis Orozco, Susana Quintana, que era Miss Jalisco, Adriana del Castillo, Víctor Córdoba, estaba Mario Olvera, un ginecólogo que duró poco tiempo y luego le siguió, estaba Héctor Damí, había varios. Que era un programa de revista. Programa de revista donde llegaban grupos musicales, artistas a promocionar su estancia acá en Guadalajara y todo. Y a la par, Juan Pablo Romero me dice, oye, fíjate que pensamos hacer este programa. Y don Roberto Guerrero me echó muchas porras. No, que es bien simpático el Teo y que no sé qué onda. Y le va a dar el carácter cómico a la parte seria del fútbol. Sí. Y me invitan. Y le dije, sí, va. Y empieza don Roberto Guerrero, Perro Bermúdez, el Pablotas González hijo y Juan Pablo Romero. Y yo era el árbitro. Y me pusieron unas abanderadas. Uy, cállate la boca. Era el atractivo visual. Nadie veía el partido más que por las abanderadas. Teníamos muchachas muy, muy guapas. Aparte las edecanes de la Superior, que era patrocinador. Ah, sí, la don cervecería. Antonio Aldrete. Don Antonio Aldrete, hijo de... Que había otra cervecería, no sé cuál, no sé si Modelo, no sé cuál, pero un pues directivo era papá de Emilio Fernando Alonso, ¿no? O no tenía el dato, no ubicaba. No, del papá no, pero Emilio Fernando, un maestrazo, man. Emilio Fernando Alonso. Fernando. Él andaba también, el papá andaba metido en temas de cervecería porque unos tíos de mi papá, los cuates Villaseñor, tenían ahí relación en el oro. Ahora que y entonces los sabía mulos, que... los mulos les decían. Sabía que ahí Emilio Fernando, papá, tenía negocios, ¿no? Fíjate. Y Emilio Fernando Alonso, un gran cronista deportivo, además muy culto y además tiene su forma muy padre de narrar porque te hace una historia de la ciudad donde está llevándose el partido, los equipos, todo, y luego arrancan. El famosísimo arrancan. Es como si fuera carrera de caballos, ¿no? Justamente don Roberto me dijo que pues se le hacía injusto lo que había pasado después de... Claro, mira, es tan injusto esto que te hablo de la injusticia con Hugo Sánchez. Somos un país de injustos. No le hemos hecho un homenaje digno. Y en España se lo hicieron con honores. Sí. En el Santiago. Y aquí le ofrecieron 10 minutos. Por favor, al mejor futbolista de todos los tiempos, mexicano, darle 10 minutos para que se despida. Sí. Tuvo tanta dignidad que le tocaran la pelota y la agarró y se fue. No jugó. Con justa razón. No se vale. No, y tampoco... Hablamos mal de los que han logrado cosas y... De Chávez. Que ni se crean. Oye, por favor, o sea... somos un país de ingratos. Deberíamos de echarle porras y sentirnos ufanos de los logros de nuestros deportistas, de nuestros grandes mexicanos. Y no, siempre va a haber alguien que tire caca. Sí, sí, sí. Giña, dicen. Sí. Entonces, llega ese momento en el que... ¿Hacemos a nivel de cancha? Empieza... es que me iba a rezar un poco más. Cuando ya deja el fútbol y ya empieza a trabajar cada vez más con los shows, hay un momento en el que cuando usted lo platica, yo digo, ay, güey, se me enchina el cuero. Qué bueno que no se te encuera el chino, que es diferente. Es un accidente. Supongo que de cuando termina usted lo de León y ya empieza a trabajar, pasaron 6, 7 años más o menos, cuando tiene el accidente rumbo a Vallarta. De regreso de Vallarta. Yo creo que a lo mejor 8 años, ¿no? No, menos porque ahí te va. El accidente fue en el 92. 11 de febrero del 92. Y yo había dejado mi último intento de regresar, había sido en el 90, pero yo he dejado de jugar con el León en el 86. Entonces sí, como 6 años más o menos, después de que dejé de jugar fútbol profesional y que estábamos haciendo algo que llevábamos despacito en la vida. Veníamos de Puerto Vallarta, tuvo un accidente muy, muy fuerte, donde Marcelo se salió por el vidrio de atrás. Lo recogí como a 30 metros, mano. Bendito sea Dios. Teito le cayó el carro encima.
le tronó la pierna, tuvimos que operarlo de su pierna. Lupita fractura de columna, yo me lastimé el brazo. Y fue difícil porque físicamente nos lastimaron y aparte pues nos endrogamos con mucho dinero porque hubo operaciones y todo. ¿Los shows ahí cómo iban? ¿Ya había arrancado Estaban bien? empezando, no te creas que mucho, pero estaban empezando y la televisión sí estaba yo a todo lo que daba, pero era mucho dinero para pagar. Yo me salía a trabajar desde las 7 de la mañana y terminaba a las 3 de la mañana. Llegaba a la casa, ya llegué vieja, ya me voy vieja, como en la película Sí. de ATM de Pedro Infante y Luis Aguilar. Y me cambiaba de una cosa y me iba por otra y terminaba ese y me iba por otra. Y puro trabajar para pagar. Yo sí me ocupé en pagar porque hay gente en la que pues no tengo, vale como quieras, te debo, pero pues no tengo. Y no quiere pagar. Y yo no puedo. Me enseñaron desde chavito que si usted pide dinero, páguelo. Claro. Porque no solamente debe el dinero, debe el favor de haberlo sacado de su problema. Sí. Entonces da la cara. Entonces yo di la cara y pagué hasta el último centavo, tanto de las cirugías como la gente que me prestó dinero para salir adelante. Y trabajé mucho para decir, fue muy duro, muy difícil, fue. ¡Ay! Yo lloraba, le decía, Dios mío, qué onda, échame la mano. ¿Fue ese el momento más duro de su vida? ¿O las pérdidas? He tenido muy duros. Mira, el no conocer a mi mamá fue muy duro. Claro. La muerte de mi padre en el momento que me anuncian para entrar a un show también fue muy duro. El accidente muy duro y la economía que nos dejó atorados ahí, uf. Pero fíjate que de todo se aprende. Sí. De todo se aprende. Entonces dices tú, la gente nunca te quiere pagar. Y si tú no te dedicas a ser prestamista, pues no prestes. Un abogado me dio un consejo y se lo tomé. Dice, Teo, tú no te dedicas a esto. Cuando alguien te pida prestados, diles, no juegues, güey. Vengo ahorita del banco de firmar un contrato con ellos, donde el banco no va a contar chistes y yo no voy a prestar dinero. Cada quien a lo suyo. Sí. Entonces, la gente no te paga, de veras. Hablando sobre la impresión, usted tiene un momento también muy bravo que lo ha platicado y es que antes de que su papá fallezca, usted lo vio en un sueño. Sí. Vio ese momento. Y cuando usted le avisan que su papá ya ha fallecido, digamos, lo vuelve a vivir o vive 2 veces ese momento. Sí. Pero también en el accidente, usted tuvo que sacar de abajo del carro a su hijo. Fíjate que yo quería sacarlo, no podía, porque yo estaba su pie abajo del toldo porque quedamos de cabeza. Él quedó adentro del coche y yo una pierna la tenía doblada y estaba abajo del toldo. Y yo quería levantar el carro para poderlo sacar, porque nunca intenté sacarle el pie porque lo vi fracturado. Claro. Haz de cuenta que se le hizo otra rodilla a la mitad de la pierna. Sí, o sea, la tibia. Y yo no quería lastimarlo más. Claro. Él iba a cumplir 2 años. Entonces imagínate ver a tu bebé gritando desesperado. Yo quería levantar el carro y no podía. Entonces yo dije, ¿qué hago? Y llegó una persona que era un comisario ejidal. Me acuerdo de su nombre, Félix Cruz. Se paró en la carretera y me dice, ¿necesitas ayuda? Y yo me salgo del carro, voy con él y digo, sí, por favor, mi hijo está bajo el carro. Y cuando yo regreso, Lupita ya lo tenía del otro lado con ella. No me preguntes si ella levantó el carro, si nada más lo jaló y no estaba atorado y lo pudo jalar, pero ella tiene fractura de columna y fue una flexión forzada o levantar algo muy pesado. Ella no se acuerda, pero o ella levantó el carro o se fracturó en el accidente. Sí. Pero ya fue donde yo le dije, no lo dejes que se levante porque tiene la pierna fracturada. Pero Lupita estaba también casi inconsciente por el accidente. ¿Y los hijos? Y dejó que se parara y a mi hijo horrible, se le dio su pierna. Y ya lo alivianamos. Luego empecé a escuchar a Marcelo. Fui por él, estaba como a 30 metros, abajo de un portabebé que no era una silla protectora, ¿no? Sí. Un plástico ahí, chafón. Sí. Y le di la vuelta y bendito sea Dios, estaba vivo y no tenía nada. Entonces sí fue, ya me regreso y ya sabrás el viacrucis de regresarnos a Vallarta en un aventón con el doctor que me cobró el aventón. Claro. El hablar para que
regresar me dieron unos boletos a León, no a Guadalajara. Y volé a León y allá nos recibieron, fuimos al hospital, internamos a mi hijo, al día siguiente lo operaron. Ese mismo día en la noche internaron a mi esposa y no la dejaron que se moviera porque estaba así a punto de quedar paralítica, se iba a trozar la médula y bueno, fue muy, muy difícil. Pero mira, ahí estamos. Claro, claro. Yo digo que Dios todavía nos tiene por algo. El tema de las pérdidas, sobre todo de seres mayores, en este caso de su papá, siempre sigue doliendo, como usted lo platica, pero por lo menos en mi caso, la pérdida más fuerte que he tenido, también después de la tempestad llega la calma, pero yo siento que con los hijos nunca llega la calma. No, fíjate que dicen que tengo amigos que han perdido un hijo y dicen que es un dolor tremendo. Y si es cierto, yo pienso, mira, por ejemplo, si se te mueren tus papás, te dicen huérfano. Si se te muere tu esposa o tu esposo, según sea el caso, te dicen viudo. Pero si se te muere un hijo, no tiene nombre. No. Entonces, yo digo que ha de ser algo tremendo y muy difícil de digerir. Te digo, tengo amigos que han perdido hijos y me dicen, Teo, no se supera. No se supera. Yo digo, wow, hijo, qué duro. Sí. Si yo lo de mi mamá, te digo, yo lo tengo superado, pero claro, el duele. feeling me lo toca, sí, ¿no? Sí. Digo, Dios no nos permita vivir una experiencia así, ¿no? Lo natural es que los hijos entierren a los padres, no los padres a los hijos. Sí. Su papá ha estado con usted durante toda su carrera, porque el chiste del chavo fresa viene de un chiste que le contó su papá, ¿no? Fíjate que me contó un chiste, no tenía nada que ver con el chavo fresa, pero nació la idea y lo empiezo a hacer. Y el chiste fresa, quiero que sepas que el chavo fresa era ñero. Sí. Originalmente llega el chavo en vez de con papi, préstame una luz para... No, chale, jefe, préstame una luz para acá. Pero no me terminaba de gustar. Y cuando lo llegaba yo a contar, la gente se reía, pero no como yo quería. Y cuando veo a Luis de Alba haciendo el personaje, todavía no existía el Pirurris como tal. Ya. Él estaba haciendo un personaje de un chavo fresa y él era elenco de don Eduardo Manzano, el polivoz. Ya. Cuando se separan los polivoces, cada quien hizo su propio programa y tenían su propio elenco. Uh-huh. Luis de Alba era elenco de don Eduardo Manzano. Híjole, Luis de Alba terminó comiéndose a don Eduardo, con todo el respeto a don Lalo, que lo admiro y lo respeto, pero Luis creció fenomenalmente con personajes como el indio, ¿no? Maclovio, el Crispín, pero te digo, los personajes que hacía con Lalo Manzano no tenían realmente un nombre específico, ¿no? Uh-huh. Y hacía un chavo fresa, y de ahí empecé a combinar, a entenderlo, y luego lo fui desarrollando hasta que lo terminé, y luego para contarlo en público, no te creas que era fácil, porque la gente, cuando llegué a hacerlo las pocas veces en público, me querían matar. Oh, lo hicieron, lo agredieron físicamente, ¿no? Me han agredido físicamente. ¿Dónde fue eso? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, yo trabajaba en un local aquí que se llama La Enramada, sí. Y una señora llegó y me intentó golpear, y el dueño la detuvo y me echó la mala, y un chavo en León, un chavo de Monterrey, también se levantó a querer. Dije, no, pues espérame, una señora se levantó aquí en un fin de año a gritarme y la gente casi la sacó. Pero luego entendieron que es un chiste. Bueno, yo les digo, quieren ser más papistas que el Papa. Claro. Tengo amigos sacerdotes, este chiste me lo ha aplaudido hasta el cardenal. Y ustedes que no tienen ninguna jerarquía en la iglesia, quieren darme en la Mauser cuando un sacerdote me lo aplaude y me dice, qué buen chiste. Pero bueno, ahora ya me da de comer. Pero sí, originalmente mi papá me contó un chiste ñero y de ahí nació la idea. De ahí nació la idea. De hacer. Que el sacristán era el que terminaba pidiendo la limosna, feria, ¿no? Decía, es que originalmente dijo el padre, hijos míos, era bueno que ustedes metieran su mano a la bolsa y sacaran 10 centavos o un tostón, que eran las monedas de 50 centavos grandotas de cobre, o un tostón, y lo dieran en un bolo para
comprar la batita del niño Dios, que lo teníamos tan descuidado. Y nadie lo peló y el sacristán le dice, denme chance de hablarles, porque tienen su propio léxico. Y ahí le metí yo lo de Café Tacuba, ¿no? Sí. Esos mis pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malafacha. Dice el vato del ropón que metan la baiza, la buchaca y que saquen un Toleco o un Diego de Rivera y lo den de limosna para comprar el ropón del niño Chuy. Entonces, era muy simpático eso. Pero cuando digo el chiste, se oía solamente como muy chilango, sí. Y eso te hace ser como para un cerrarlo, cierto sector. Sí, claro. Entonces yo quería hacer algo más universal y el Chavo Fresa era muy, muy universal. Por eso lo hice así. Y además de... Bueno, o sea, usted dice que se basó en ese personaje de Luis de Alba. Que él contaba un chiste de un chavo fresa que se le hacía de pedo al novio de la hermana, ¿no? Sí, era un sketch donde los novios estaban ahí en la sala de la casa y llega el hermano de la novia, que era el cuñado pues de don Lalo Manzano. Le dice, tranquilo con mi hermana, güey, o sea, no te pases de ver la tele porque sabes que no sabes, yo estudio en la Ibero y sé karate. O sea, yo te lo voy a romper, no sé. Entonces se me hizo tan simpático cómo lo desarrolló Luis de Alba, que era el cuñado en ese momento de don Lalo Manzano. Sí. No, yo creo que ese del Chavo Fresa ya se quedó en cosas que los mexicanos tienen que ver por lo menos alguna vez en la vida. En su vida. Sí, ya se hizo canon. Hablando de Luis de Alba, quisiera preguntarle de otras influencias que ha tenido y hay dos en específico que además son extranjeros. Ahorita hablamos de los mexicanos, que también los quiero mencionar. Estuve viendo videos de Juan Verdaguer y de Lucho Navarro. ¿Qué tal? Lo de Juan Verdaguer, yo primero lo vi a usted imitándolo. Sí. O sea, en una entrevista lo vi imitándolo. Y cuando lo vi me dio más risa de acordarme de usted voz, imitándolo. ¿Usted cree que de Verdaguer sacó como la influencia de que el chiste se lo termine contando la misma persona? Sí, de ahí. Y el stand-up. Porque si te fijas, claro, él platica la historia de su vida. Éramos tan pobres que pasaba un río por fuera de la casa. Era tan pobre el río que solo tenía una orilla. Sí, sí. Éramos tan pobres. Y entonces platica él una historia de una vida. Y mi primer rutina de stand-up que yo desarrollé fue inspirado en Juan Verdaguer. Él es uruguayo. Naturalizado argentino. Ya. Genio, contador de chistes extraordinario. Ya murió también. Que además, al dejar el chiste a quien lo está escuchando, sí, cada quien le pone las palabras que le quiere poner. Así es. Ahí también se me hace usted medio tramposo, porque usted se lava quita las manos. Exacto. Te lava las manos como Pitágoras. Porque Pitágoras también se lavaba las manos, no que no. Por ejemplo, ahí te va. Algún día, yo no soy imitador, pero de repente algo parodias. Y hacemos un chiste de Joaquín López Dóriga. Mire usted, oiga usted, le comunico, le digo, sí, le paso la noticia. Con este cambio de temperatura tan bruscos, hay enfermedades que provocan la muerte. Un hombre murió, sí. Murió porque tosió adentro de un closet. Y el marido se lo echó. Y luego lo mató. Entonces, es un doble final. Claro. Entonces, a mí me gustaba mucho ese estilo de Juan Verdaguer, que tú también le pusieras la última parte, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí viene otra parte que usted también, o sea, lo hace excelente. O sea, no he visto a alguien que lo haga igual. Bueno, Lucho Navarro. Lucho Navarro. Puede ser que Lucho Él Navarro. Me inspiré para hacer sonidos, porque era un extraordinario hacedor de sonidos. O sea, pues para volverte loco lo que hace. O sea, desde que le escribí, le dije a mi esposa, hey, voy a hacer el tren como le hace Lucho Navarro. Y yo le hacía y no, se carcajeaba porque nomás no me sale. Pero, o sea, ¿cómo hace el tren Lucho Navarro? Es para volverte loco, de verdad. No, y además, fíjate que lo hacía, yo llegué a verlo, donde él hacía el ruido del tren y de repente para cambiarse de un vagón a otro, abre la puerta y se oye el sonido más alto. Cierra la puerta, abre la otra puerta, cierra la puerta y baja el sonido cuando se oye ahogado, ¿no? Sí. Y entonces dices tú, qué padre, es como si escuchas la voz de alguien atrás de una puerta, ¿no? Claro. ¡Sáquenme de aquí! O sea, ese sonido, ¿no? Yo empecé a hacer sonidos por él.
Y yo decía, por ejemplo, el corazón. Yo lo hago pegado aquí, ¿eh? Hago así. Se oye como un latido de corazón. Sí. Y el tren yo no lo hacía con la boca, como él hacía. Yo hacía así, era. Me ayudo con la mano. El barco, por ejemplo, yo no lo hago con la voz, lo hago también con los nudillos, hago así, era. Como un barco de vapor. Sí. Y hay sonidos que me ayudo, Claro. pero hay otros que los hago solo, ¿no? Y hay, por ejemplo, el mic no lo hacía Lucho Navarro. Ah, no, sí. Ni un delfín, y yo lo hago el delfín. El helicóptero, por ejemplo, ¿no? Que eso es para adentro. Es así, es para adentro. A ver. El delfín es con la comisura. Y a partir de ahora vamos a seguir la entrevista en delfín. El delfín. Las ranitas, por ejemplo, después de la lluvia que aparecen ranitas, el sonido es así. Ese lo saqué viviendo aquí en Guadalajara. Saqué a mis niños a caminar. Después de una lluvia están las ranitas. Y me acerqué y los saqué y le hacen exactamente así. Y o sea, sonidos de gallos, de chivos, de por ejemplo, un caballo. Antes ya hacía... Se oye mejor así. Ah, sí. Sí. Y fíjese que cuando estaba viendo a Lucho Navarro, me di cuenta que se me hace que el Platanito también le agarró algunas cosas. Porque si se fija, Lucho Navarro cuenta algo y hace una risita, como la que hace el Platanito. Sí. Hay quien tiene un rolling gag, ¿no? Yo en algún tiempo llegué a hacer un... como haciéndole así, pero no. Pero realmente no lo hacía consciente. Sí. Y, por ejemplo, la risa que hace Platanito es simpaticísima, porque parece un bebé. Eso es muy de él. Pero luego, hay quien hace otros sonidos y también es válido. Como Chuponcito. O sea, te está contando, cambia la... Oh, ahí sí creo que usted le da vueltas. ¡Ya cállese, señora! Esa es la voz de Chuponcito. Ay, hay un pinche chiste de Chuponcito que se empieza a meter una espada de globo. Una espada. Sí. No seas cabrón, Chupón. Alberto se llama. Muy bueno, muy bueno. Pero, o sea, Chuponcito hace, o sea, te cambia así la voz de una para otra. De una a otra. Pero la de los tics, o sea... Los tics nerviosos. La de los tics y la del observatológico. Sí, fíjate que eso... No. Hay gente que me ha criticado porque dice, a ver, tú no inventaste eso. Ay, que yo no lo inventé. Simplemente adapté para hacer un chiste yo. Pero eso del observatológico Meteorovalle de Tacutorio es mío. Porque dicen, no, es que Santrán de Lejuan. Sí, San Juan de Letrán. Lo que es el eje central en la Ciudad de México. Sí, no es mío. Pero el observatológico Meteorovalle de Tacutorio es mío. La insurnidad de los Avergentes es mío. O sea, sí. Entonces yo no inventé esa forma, pero las cosas y lo llegué a hacer como rutina y me funcionó. Claro. Ay, no, que el Chavo Fresa, que ya existía alguien que hacía un chiste sobre la misa. Sí, pero el Chavo Fresa es mío, les guste o no. O sea, yo tampoco estoy diciendo que inventé el hilo negro. Sí, no. Pero me dice, no, es que, a ver, entonces, ¿a quién se lo has oído? Dime a quién se lo oíste. Y no tienen... No. Y ya tiene mi sello y la gente dice, el Chavo Fresa, Teo González. Sí. Como la carrera de caballos, Polo Polo. Sí. El viaje a España, Polo Polo. Claro. Hay un tema que cuando yo estaba estudiando la carrera de periodismo, un profe me dijo, un doctor paraguayo me dijo, hey, a veces no es ser original, sino tener tus clavos bien identificados, tus referencias y trabajar en eso. Usted había hablado también de Piporro, sí, del tumbadero de viejas gritadas. No sé si de ahí viene lo del observatológico, pero, o sea, hasta no, es que loco. Había un señor que se le lenguaba la traba. Vivía en Santrán de Lejuan, pero mío había nacido cerca del Popocacíhuatl y del Iztlatépetl, y tenían 2 tíos que eran Virulina y Capiruta.
Eso es mío. Y luego Sí. no sé por qué borrando hachos y solo otras tomesas me servé. Yo lo escuché. Y hay gente que le mete la jefatura de policía, la jefacía de politura. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí. pues yo no fui, pero esos sí son míos. Claro. Lo de los volcanes, lo de Viruta y Capulina, el Observatológico Meteorobaya de Tacutorio. No, y además, por último, a ver, que lo digan todo junto. A ver quién puede. A ver Entonces, quién puede. son palabras mías, esas sí son mías y todo eso. Y te digo, y el Piporro, él componía canciones sin tocar instrumentos musicales, él hacía tiqui, 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 con la voz y empezaba a cantar. Y cuidado conmigo que traigo pistola, pistola que dispara, bala, bala que hace agujero, agujero que enferma, enfermedad que mata. Simpatiquísimo, ¿no? Ajá, sí. Y tuve la fortuna de conocer a mucha gente en persona y trabajar inclusive, por ejemplo, yo conocí a Clavillazo en su casa y lo saludé, don Antonio Espino. Hicimos un sketch con Resortes en Humor de los Comediantes, con Amparito Arosamena, que era del cuadro de actores, aparte de ser una institución en la época de oro del cine mexicano, era del elenco de Eduardo Manzano, el Polivoz. También. Los polivoces. Entonces, imagínate alternar con toda esa gente que admirabas y veías en películas y luego verlos a un lado y que te patiñen o te hagan un chiste. Oh, qué genialidad de la vida, ¿no? Que por cierto, Lucho Navarro también de repente hacía, por lo menos trompeta, como si fuera instrumento, lo hacía con la voz. Sí. Tintan. Sí. Y luego callaba a los músicos y ya que se quedaban diciendo, ya, ahora sí ya sonaron bien. Decía. Sí. Cállese o les disparaba. Sí. Ya callamos. Sí, no, era impresionante, de veras. Inclusive hay una película que se llama ¿Dónde está el policía? No me acuerdo del actor, ¿no? Pero es un hombre de color, un afroamericano, que hace sonidos impresionantes en la película. Dices, ¿tú qué onda, no? Agarraba un rastrillo y lo prendía como si fuera rasuradora. Y se rasuraba haciendo el sonido. Lo más reciente que le vi está en una entrevista como en un ¿cómo le llaman? Late Night Show. Nocturno. Y trae un guitarrista y empieza a hacer la de Led Zeppelin, Amor Completo. Deep Purple. No, es Amor Completo de Led Zeppelin. Esa. Amor Completo de Led Zeppelin. Y él se avienta la guitarra y el requinto y empieza a cantar y haz de cuenta que está escuchando la voz de ¿quién eres? Robert Plant. Y dices tú, ¿qué onda? Búsquenlo en YouTube. Sí. Y es impresionante. Y hace el requinto de la guitarra con puro micrófono. Master. Yo, a los chavos que escuchen, que hacen hip hop y todo eso, o que hacen sonidos para hacer el rap beatbox. Y todo eso, también mis respetos. Sí, el beatbox. Tintan es un personaje que, tanto Tintan como Ramón Valdés, yo siempre me he imaginado, ¿cómo cree usted que sería cenar? Cuando se sentaban todos a cenar, toda la bola de cabrones ahí, hermanos. Imagínate don Ramón, don Manuel el Loco Valdés, don Germán Valdés Tintán, inclusive el Ratón, que era el más chico, que tuve la fortuna también de saludarlo al Ratón y conocer a Loco. A don Germán no tuve la fortuna ni a don Ramón, pero imagínate el genio que podía resultar ahí. Sí. Algunas veces nos ha tocado reunirnos todos los comediantes y es la locura porque te ríes de todo. No falta que aquel que saque una anécdota o algo así, ¿no? Fíjate, te voy a platicar una. Se murió la mamá de un compañero no famoso y fueron al velorio. Y estando en el velorio, pues tráete un pomo, ¿no? Y empezaron ahí a echarse unos vinos y se la pasaron tan a todo dar que contaron chistes, se rieron en el velorio de la mamá de este cuate. Termina el velorio y dice Rafael Inclán, no mames, cabrón, no mames, qué pinche velorio tan chingón. Vamos organizándonos la semana que entra, yo pongo a mi jefa. No pasó una semana, pasó un poquito más. Y se murió su mamá. Imagínate, todos dijeron. Bueno, van al velorio y no hallaban qué decirle a Rafa, ¿no? Alguien lo abraza y dice, che, Rafa, ¿qué te digo? ¡Huérfano! O sea, se rió de sí mismo, ¿no? Sí. Entonces, imagínate las anécdotas que pueden vivir con toda esta gente reunida, ¿no? Claro.
A mí me hubiera encantado, ¿no? Escuchar y platicarle y preguntarle a don Tintán, oiga, ¿qué onda con el doblaje de voces en caricaturas, no? Sí, sí. Todos conocemos al gato Marley de Los Aristógatos y es Tintán, que fue la última que hizo. Sí, sí, ¿no? del libro de la selva. El libro de la selva, que es genial, el oso Balú. Balú. Búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Olvídate de la preocupación, tan solo lo más esencial para vivir sin batallar. Mamá naturaleza te lo da. No quiera que... Fíjate, él nos inspiró a muchos a hacer voces. Sí. Por ejemplo, ya en doblaje, pues tenemos a Eugenio Derbez haciendo Shrek, el burro de El Shrek. burro. Bueno, el gato Garfield lo hizo Adrián Uribe. Stuart Little del ratoncito lo hizo Adal Ramones. En la era del hielo vemos el tigre de dientes de sable, Sergio Sendel. El elefante lo hace Ochoa, Jesús Ochoa. Sí. Carlos Espejel hace a Cid. Yo hice la voz de la ardilla, nadie sabe, pero yo hice la voz de la ardilla. No es cierto, fui yo. No es cierto. La ardilla ni habla, pero yo digo que soy yo. Sí, te digo, entonces, de repente darte cuenta. Fíjate, en el libro de la selva hay un comediante que no mencionan mucho, pero Flavio era un cuentachistes que traía su libreta y su eslogan es aguas, ahí viene Flavio. Y sacaba su libreta y te contaba un chiste al azar de lo que él traía. Seguramente ni traía nada, ¿no? Pero, mira, este está bueno. Y lo contaba. Él es el Rey Lu. En el libro de la selva, el orangután es el Rey Lu. Ese es el Cantinflas Show. Había una caricatura de Cantinflas que duraba 10 minutos y que siempre llevaba mensaje. No es Cantinflas la voz. Es Flavio. Que era Rey Lu. ¿Sí llegaron a ver Cantinflas Show alguna vez? Yo el Cantinflas Show. Seguramente no en su tiempo, pero si lo buscan en YouTube, Cantinflas Show era una caricatura y el que narra es Cantinflas, pero no es Cantinflas, es la voz de Flavio. De hecho, el doblaje mexicano está bien fuerte, está bien bravo. Creo que para mí es el mejor. Sí. Porque yo he escuchado doblajes en otros lados y les gana. Por ejemplo, ¿alguna vez viste Star Wars doblada por gallegos? No. La hostia, coño, tío. ¿Qué tal? No, está horrible. El mexicano es neutro. Lo puede entender cualquiera. Sí. Desde México hasta la Patagonia, todos los que hablamos español lo van a entender. Claro. Y te puedo decir, por ejemplo, el Tata Arbizu, que también lo conocí en persona. El Tata Arbizu hacía a Benito, a Cucho, el de Don Gato. Benito, el de Don Gato, también me refiero a él. Hacía el Superagente 86, hacía a Pedro y a Pablo Mármol en Los Picapiedra. Paul Ortín hacía Mork, del planeta Ork. Sí. Nano, que era Robin Williams. Sí. Y te digo, grandes hacedores de voces que dices, qué bárbaro. No, y el doblaje mexicano empezó a tropicalizar o a adaptar, o sea, hacer un doblaje de verdad. Porque, por ejemplo, hay un chiste en la de Volver al Futuro que el doblaje no son mexicanos. El chiste en inglés dice, no me acuerdo cuáles son las palabras exactas, pero dice o sea, el papá de Marty McFly tiene que decir tu destino a la morra. Y entonces le dice tu density en lugar de destiny. Sí. Y cuando la hicieron en español, dice lo mismo. Dice, es que quiero ser tu densidad. Mejor dicho, tu destino. O sea, ahí no lo adaptaron. Y los mexicanos empezaron a adaptarlo y todos... Mira, el doblaje del burro de Shrek. La borra que más aplauda, le mando la mesa que le mando. Entonces, seguramente los gringos no van a poder hacer eso. Sí, ¿no? Y lo tropicalizaron y creo que estuvo bien. No, estuvo excelente. Estuvo excelente. A ver, retomando el tema con Tintán, las canciones también que tiene, que por cierto, también me gusta un montón. Por ejemplo, la de La Llave, que dice, cuando me emborracho, no sé qué me pasa. Tiene ahí un montón de canciones. Pues has oído la canción que canta últimamente Karim León, la de Hoy se casó el Huitlacoche con una raca famosa. Sí. Bueno, pues óyela con Tintán. También la cantaba Claro, Tintán. Tintán y Marcelo.
Ay, Marcelo. compadre Marcelo. Sí. Se casó el Huitlacoche. Hoy se casó el Huitlacoche con una urraca famosa. Y entonces la cantaba Tintán Tintán. antes que Karim León. Con otro arreglo, ¿no? Pero Sí, sí. Bueno, el tema de, vamos ya llegando al final de la entrevista, que le agradezco mucho, que no quería dejar pasar la entrevista con el tema del infarto. sí. Hablando de las situaciones difíciles que han pasado, creo, no sé cómo usted lo perciba, pero generalmente cuando a uno le pasan las cosas es como, ay, bueno, pues no hay bronca, ¿no? O es menos doloroso que cuando le pasa al hijo. Sí. Pierdes a tu papá, pierdes Sí, a tu mamá. sí, tú prefieres que te pase a ti. Usted había dicho que ya sentía que algo no estaba bien. Sí, sentía sofocamiento. Yo sigo haciendo ejercicio, o sea, jugaba fútbol, y para mí el tirarme a un balón, pum, que te tiras y luego ya te levantas, pues era normal. Yo me tiraba un balón y me levantaba agitado. Yo decía, no, está bien. Yo, por ejemplo, yo llegué a subir pirámides cuando se podía, porque últimamente ya Sí. no. Pero, por ejemplo, en el 18, creo, 17, 18, 19, fui a Campeche y fui a Calakmul y estaba una pirámide y me la subí corriendo, güey. Sin broncas. Y de repente subir un piso de escaleras o dos y agitarte así como decía, no está bien, algo no está bien. Sí. ¿No? Entonces les pregunto a mis amigos con los que juego los martes en el country, ¿hay algún cardiólogo? ¿Qué pasó? No se asusten. Quiero hacerme un estudio que no sé qué onda. Y uno de los doctores me dice, ¿sabes qué? Vete a tal hospital, ahí nos vemos, yo te acompaño. Órale. Me hacen un electrocardiograma y salgo perfecto. Entonces le digo, y él me dice, deberías de hacerte una prueba de esfuerzo. Ahí sale. Y le digo, no, ya nos vamos al partido, ya no alcanzo, luego lo hago. Sí. Me voy al partido, me siento mal en el partido, llego y le platico a mi gastroenterólogo. Le dije, fíjate que fui a hacer un estudio, pero dicen que está bien el corazón. Dijo, entonces fue un espasmo esofágico. Se fue con los datos que yo le di. Me da un medicamento y se me quita la molestia. Y dije, mira, el miércoles hago un día normal, voy a una entrevista así, termino y al día siguiente me voy a ir a Monterrey y palo, me da el infarto a las 5 de la mañana. Iba a ir con Franco, ¿no? Iba a ir con Franco, yo tenía mi vuelo a las 9 de la mañana, yo puse mi despertador a las 7, no voy a documentar, ya traigo mi pase de abordar, llego directo al aeropuerto y vuelo a Monterrey para hacer desde el Cerro de la Silla, pero a las 5 de la mañana me sentía muy mal, no podía respirar, me dolía mucho, yo estaba haciendo tiempo a ver si se me pasaba. Sí. Y mi hijo acaba de llegar, había llevado unas personas al aeropuerto. Regresa, se asomó a vernos. Él no me vio que yo lo vi porque yo estaba en oscuro. Sí. Y ya vi que se metió a su cuarto. Me senté y no se me quitaba. Me volví a acostar. Y como al minuto dije, que estoy jugando. Claro. Pita, me siento mal, llévame al doctor. Se levantó. Le habló a Marcelo, dije, está despierto, anda vestido. Mi hija se quería ir. Hoy te regreso, voy por una chamarra. Dije, no, que se vaya en su carro, vámonos. Llegamos al hospital, a urgencias, y le dije, vengo mal y no sé qué, un día me pasaron, es un infarto. Llega el cardiólogo, es un infarto, necesito meterte al quirófano ahorita. Dije, va. Me metió y en 40 minutos ya estaba yo. Antes de que se quedara dormido, porque lo sedaron. Sí. Antes de que se quedara dormido, ¿le dio miedo morirse? Fíjate, ni chance me dio. Ya. Yo lo que quería era que me quitaran el dolor tan fuerte que sentía, pero no pensé en la muerte. Cuando dijeron infarto, no me asusté. Dije, pues órale, lo que hay que hacer, un catéter y ponerle un stent. Va. Yo le di la autorización al doctor, así va. Perfecto. Dice, te voy a sedar, no te voy a anestesiar. Órale. Yo todavía me ponen en el suero, me ponen no la anestesia, sino el sedante, y yo estoy viendo al doctor aquí enfrente de mí, preparando todo así, y ya, me dormí, me ganó el sueño. Ni Ya chance. cuando desperté, ya había pasado la cirugía, y me dijo, todo salió bien, gracias a Dios, te coloqué un stent de 2 milímetros por 1.8, te vas a quedar en observación, porque estuvo grave la situación, pero órale, y ya. Entonces ni chance tuvo de No. sentir el rigor. Hasta después, si la piensas, dices, hijo de su madre. Porque bien curioso, un chorro de amigos contemporáneos, ¡pum! Infartados, muchos sobrevivientes, muchos muertos. Inclusive infartos cerebrales también. Sí, sí. Ahí no sé si fue la vacuna o qué. No soy antivacunas porque me las puse todas, pero
han dicho que la vacuna sí provocó problemas graves. Sí. Bueno, la última pregunta que le quisiera hacer. Cuando iban a hacer su segundo hijo, sí, ¿le dio miedo algo? ¿Tema de dinero? No. Mira, al final de cuentas, como desde chavito trabajaba, yo sabía que donde comen uno, comen dos. Porque mi mamá era así, mi abuelita era, vente, mijo, vente a comer. Y llegabas a comer y comíamos 40 gentes, 20 gentes. Lo normal, ahí te voy a decir lo normal. Era mi mamá Nica, mi abuelita y mi abuelo Timoteo. Sus hijos solteros, que eran mi tía Licha, mi tía Romanita y mi papá Chuy. Eran 5. Pero llegaban los papás, los tíos casados, como mi tío Lupe y mi tío Fidel, con hijos. Pero vivíamos mi papá Salvador y yo y mis 6 hermanos, éramos 7. Imagínate cuántos nos sentábamos a la mesa todos los días. Entonces sabíamos que se le podía echar un poquito más de agua a los frijoles, hacer bistec en tiritas para repartirlo. Sí. Entonces cuando aparece Marcelo, el embarazo, porque, ¿sabes qué? Vamos a checar y pues tienes un embarazo. Y lloramos de la emoción y todo. Y no me apuré porque decía, ¿qué es más un bebé? Pues un pañal más aparte de los que usa Teo. Sí. Un biberón más aparte de los que usa Teo. Todo era uno más. Sin broncas. Mira, dicen que los niños traen su torta bajo el brazo. Yo digo que Dios provee. No me preguntes cómo, pero Dios te da yo le digo mi abastecedor universal. Sí. Dios es omnipotente, omnipresente, abundante e infinito. No se acaba nunca, pero a veces lo pensamos tan humano que creemos que no tiene para todos y al mismo tiempo. Pero Dios dice, sírvete de mí lo que tú quieras. Mi maestra de escatología un día me dijo, Teo, imagínate que Dios es el mar. ¿Te has parado en la orilla del mar? Sí. ¿Cómo lo ves? Inmenso. Y tú ves solo la superficie, abajo hay más. Sí. Y Dios te dice, sírvete de mí lo que tú quieras. Hay gente que dice, no, yo no quiero abusar, y se agarran un dedal de agua. Hay gente que agarra un vaso, hay gente que agarra una cubeta, hay gente que agarra una tina o una alberca. Dije, órale. Entonces uno puede tomar lo que quiere de Dios, por supuesto, Dios te lo da. Entonces regreso a la siguiente sesión. Me dice, ¿qué tal? Le dije, no, yo la neta conecté una tubería de 8 pulgadas y un pinche bomba. Una bomba. Y no puse un recipiente. El recipiente soy yo. Y se botó de la risa. Dijo, eso es lo que hay que hacer. Dios es abundancia e infinito. No te limites en pedir. Y entonces siempre lo he pensado como mi abastecedor universal. Dios me provee. Sí. La chamba que yo tengo no me la da el empresario. Es Dios que le dice, contrata a Teo, y le llega la idea. Voy a contratar a Teo. Sí. Dios mueve los hilos en el universo. Claro, entonces, claro. Si piensas tener un segundo bebé, no lo tengas, no tengas miedo. Bueno, pues le agradezco un montón por la plática y por las risas, pero también porque, como le decía hace rato en un momento de la entrevista, jamás le hemos visto un desplante, un coraje, nunca se ha sabido nada de usted. Entonces, le agradezco también en nombre de Damián, de Mariel, de todo el equipo. Y de la sociedad en general, creo que es un tipo ejemplar. Claro que alguna vez me he enojado, pues no soy de palo. Si una injusticia o si alguien me mienta la madre, pues también se la regreso. Sí. Pues, ¿por qué voy a quedar callado, no? Pero lo normal, lo natural es que esté tranquilo, bien y de buen humor y optimista. No es mi estilo tratar mal a la gente. Jamás lo voy a hacer por desprecio, por soberbia. Jamás. No es mi forma ni mi estilo. Si ustedes se fijan en los programas de espectáculos, jamás han hablado de mí o de algún chisme o alguna cosa fea. No soy pan para ellos. Sí. No. Sí. Y te digo, y entender que nadie es más que nadie. Y esto, fíjate, no sabemos nada. Algún filósofo dijo, yo solo sé que no sé nada. Eso lo dijo, ¿quién lo dijo? Sócrates. Pero Platón dijo, yo solo sé que no he cenado. Y yo le pondría, yo sería capaz de dar todo lo que sé por aprender la mitad de lo que ignoro. Me gusta más eso. Sí. No sabemos nada, ni poquito. Entonces, yo sería capaz de dar todo lo que sé por aprender la mitad de lo que ignoro.
yo creo que no podríamos. O sea, No. sería demasiado, nos desbordaríamos. Pero siempre es bueno aprender algo. Claro, claro. Todos los claro. días. Entonces, pues le agradezco un montón porque se aprende bastante de usted. Espero que todas las personas puedan leer detrás de solamente los shows que usted da para que puedan deducir y entender cosas. El por qué la Entonces, gente es como es. Claro, claro. Entonces, pues le agradezco un montón también por su valentía. Ha tenido una vida complicada y a pesar de eso... Pero mira, yo he vivido otras vidas más complicadas que la mía. A veces uno dice, es que este problema que yo tengo es el más grande del mundo. Y luego volteas y dices, "Ah, no, estoy mejor yo me bien en callo". comparación con aquel. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Toma el toro por los cuernos, sale a la frente, trata de solucionarlo. Yo alguna vez me dijeron una frase y me encantó y la utilizo en mis shows. Los problemas no existen, son situaciones por resolver. Y mi papá decía, si tus problemas tienen remedio, ¿para qué te apuras? Y Claro. si tu problema no tiene remedio, pues ¿para qué te ¿Para apuras? qué? No está en tus manos. Claro. Entonces, es darle buena cara, ser optimista ante la vida y dar gracias todos los días. Yo, te lo juro, lo primero que hago es abrir los ojos y dar gracias porque estoy vivo. Es un día más para hacerla. Sí. Y cuando termino mi día me voy a dormir, doy gracias. Ese es mi show de toda la vida. Amanezco, doy gracias y cierro el día dando gracias. Y todo lo que hago, lo agradezco. Yo me tomo mis alimentos y le agradezco a Dios que tengo mis alimentos. Me baño, qué padre. Hay gente que no tiene agua para bañarse. Tengo ropa limpia, mi rastrillo, mi Tiene loción, sus hebillas de Batman. mis cerillas de Batman. A variar. Tengo muchas. Bueno, pues le agradezco un montón. Gracias a ti, gracias a ustedes. No cualquier día se tiene a Teo González en el estudio. Entonces, pues le agradezco un montón. No, a ti, Esto fue gracias. No Sabemos Nada y nos vemos la próxima.